Hola amigos de Tuyo y la Criminología, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Me encuentro con Itzel. Hola, hola a Y todos. pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos iniciando este año 2023. Esperamos contar con todo su apoyo y que nos sigan. Vamos a estar trabajando, bueno, esperemos que sigamos creciendo mucho este año y con ayuda de todos ustedes. También para que la comunidad siga creciendo y nos permitan pues trabajar también de la mano con todos ustedes. Y pues bueno, hoy les vamos a hablar de un caso muy particular. De hecho, desde el año pasado se los debíamos, perdónenos, Sí, pero sí, no habíamos escucho. tenido como oportunidad. La verdad es que queríamos hacerlo un poco más completo, pues porque yo siento que es algo que nos puede llamar la atención a muchos, ¿no? En general es un tema que llama la atención, estuvo controversial y aparte pues también en el área criminológica creo que es una parte muy importante, Sí. ¿no? Entonces, bueno, les vamos a hablar hoy del caso de Jeffrey Dahmer. Sí, Es que muchas personas lo estuvieron esperando, ¿no? Sí, De hecho, sí. hicimos una encuesta en Instagram y algunos de ustedes nos ayudaron a contestar. Muchísimas gracias. Igual vamos a tratar de abarcar los pasos más, pues más relevantes, lo más importante, porque la verdad es que es un caso bastante complejo. Entonces, vamos a intentar abarcar lo más posible. Si no hay oportunidad de terminarlo, haremos un segundo capítulo, igual. Entonces, bueno, hoy les vamos a hablar específicamente de la perfilación. Queremos abarcar el perfil de Dahmer, desde lo poco o lo mucho que nosotras conocemos, y ya de ahí, pues ir desglosando algunas otras cosas, algunas técnicas. Prácticamente, pues, el perfil criminológico que se puede, bueno, que se realizaría, que vamos a realizar de Dahmer, ¿no? Sí, como lo dices, creo que es un buen tema para desarrollar, es un buen tema que estuvo, casi todos vieron la serie, Exactamente. todos tienen muchas dudas, muchas preguntas, porque a lo mejor en la serie nos platicaron pues la historia, la parte romántica de las cosas y la parte cruel también, pero aquí vamos a abarcar, como bien lo dijo, la perfilación criminal, que es importante. Sí, muy importante. Y aparte, ¿sabes qué? Que también recuerden que siempre se muestra como en ese tipo de series o en las películas, regularmente siempre se muestra la causa-efecto. Entonces, recuerden que nosotros como criminólogos, además de que vamos a trabajar la perfilación, vamos a hacer la cadena de todos los factores que fueron los que pudieron haber influido, ¿no? O sea, todo lo que aconteció para que pues él se convirtiera en un asesino. Sí, ¿no? además porque se le trató como una víctima, ¿no? Muchos que vieron la serie, como, ay, Ajá, por claro. eso, por eso mató, ay, pobrecito. Pero pues no, hay un trasfondo muy, muy largo, como lo dijiste, o sea, son muchas cosas que lo llevaron a. Y no vamos a justificar aquí nada, simplemente les vamos a explicar por qué, cómo fue que pasó, qué tipo de persona, de qué tipo de persona estamos hablando. Okay. Sí, claro, y también hay algunos datos científicos y algunas metodologías que se utilizan para elaborar también un perfil criminológico, todo lo que influye, va a estar interesante, espero que les guste mucho. Ok, bueno, pues vamos a empezar con qué es un perfil. Un perfil criminal o criminológico, como nosotros lo llamamos, o la perfilación normal, es un conjunto de datos, informaciones y opiniones que lo da un experto, realiza un experto en diferente área. Ahorita vamos a ver cuáles son las áreas en las que nos podemos apoyar para la perfilación criminal sobre algún sujeto antisocial en este caso. Okay. Entonces, dentro de la perfilación se van a abarcar varias aristas como las cuestiones físicas, las cuestiones psicológicas, sociológicas, geográficas y obviamente vamos a hablar un poquito de las partes criminológicas también, ¿no? Que son importantes. Sí, también aquí qué importante que mencionas esto porque muchas veces creemos que el perfil solamente está relacionado a lo psicológico, ¿no? Cuando hacemos una perfilación, todo el mundo se quiere ir como que por la parte psicológica y entonces aquí también una labor importante del criminólogo es que somos una ciencia multidisciplinaria, entonces tenemos que trabajar con todos de la mano. Exacto. Y justamente abarcar, imagínate, hasta temas geográficos que mucha gente pensaría que no tienen influencia y claro que tienen una influencia importante para que la persona pueda
actuar o no actuar o definir, ¿no? Ciertas características. Entonces, qué bueno que nos estás haciendo la aclaración justamente de que son muchos otros factores los que van a influir para poder realizar una perfilación. Sí, entonces, pues vamos a empezar con algo fuerte. Puede ser la parte psicológica. Okay. Todos como les decía, muchos como que... Pero a ver, espera, antes de que abarquemos como las partes y las características, yo creo que hay que abarcar el hecho de nosotros, ¿para qué queremos un perfil? O sea, ¿con qué finalidad se va a hacer un perfil, no? Ok, pues bueno, creo que la finalidad del perfil se basa como de dos lados. Cuando tenemos a la persona implicada y cuando no tenemos a la persona implicada. O sea, para conocer al asesino, digámoslo así. Ajá, al criminal. Ajá, al criminal. Tenemos que conocerlo. Hay dos maneras de conocerlo. Si no tenemos al sujeto como tal, pues podemos buscar otras alternativas como entrevistas a las víctimas, como un retrato hablado que se haga de acuerdo al testimonio de la víctima. Podemos utilizar también, obviamente, la escena del crimen o de los crímenes para poder conocer su modus operandi, a lo mejor su sello distintivo, en este caso la firma. Podemos también pues abarcarlo de acuerdo a testigos y muchas personas que estuvieron ahí. Y pues eso es de una manera subjetiva, ¿no? Cuando no tenemos a la persona, podemos realizar la perfilación del sujeto para conocerlo, para poder identificarlo, para poder atraparlo, por así llamarlo, o para tener una línea más estrecha de quién pudiese ser. Perfecto. ¿No? Y de la parte objetiva es cuando ya tenemos al sujeto y entonces podemos hacer el contraperfil, de acuerdo a todo lo que ya tenemos, de las víctimas, de la escena del crimen, de todos los testimonios, ya poder entrevistar al sujeto y que él mismo nos diga pues cómo sucedió, ¿no? Qué es lo que hizo, y obviamente ya la entrevista nos va a dar muchos otros datos para complementar el perfil. Creo que en el subjetivo es para poder encontrar una línea de posibles criminales, y en el otro pues ya es para descartar cualquier pues duda que tengamos. También a lo mejor, ¿por qué no?, para poder dar alguna pauta de inimputabilidad en el sujeto, ¿no? Si tiene alguna cuestión pues psicológica que le impida pues tener un razonamiento y para que realizara las acciones, pues ya darle la inimputabilidad, pero también pues para conocer el origen, creo que es importante. Conocer el origen, de dónde viene todo, para precisamente un criminólogo utilizarlo y para la prevención, que esto pues no vuelva a pasar, a lo mejor resarcir el daño que se hizo y pues básicamente para que todo el mundo conozca, ¿no?, de dónde está saliendo esta conducta. Ok, muy bien. Entonces, bueno, aquí cabe señalar que la perfilación se puede hacer de dos formas, ¿no? Cuando no se tiene al victimario o al... Es que no me gusta decir asesino, ¿sabes? Perdón, al criminal, ¿no? Le estás poniendo una etiqueta, si no le cuentas, y los criminólogos no ponemos etiquetas. Entonces, digamos, tenemos la perfilación con la persona, perdón, sin la persona, que sería en este caso una persona desconocida, ¿no? O sea, alguien que no sabes de él más que el testimonio de las víctimas, de algún testigo y la escena del crimen. Y la otra en donde sí tienes ya la persona detenida, que obviamente ya necesitaste juntar todos estos elementos para determinar que fue esa persona, ¿no? Entonces, esto es importante. Aquí, por ejemplo, nosotras les vamos a empezar a hablar del perfil ya con la persona detenida, ¿no? Sí. En este caso, pues es justamente de Dahmer. O sea, porque si no tuviéramos como tal una persona detenida, tendríamos que hablar desde la perfilación, desde todos los elementos subjetivos que se pudieran llegar a presentar, pero ahora sí, en este caso determinados, se habla ya de la perfilación con la persona, ya con los datos, ¿no? Con los datos como tal, que ya se cuentan, pero porque ya se cometieron varios y obviamente ya hubo una detención, ya se comprobó todo esto,
¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Perfecto. Entonces, ahora sí, ya podemos pasar como a la parte de las características que se pueden encontrar para establecer como tal, pues, algunos rasgos del perfil, ¿no? ajá. Bueno, pues un rasgo podríamos hablar psicológico primero, para la perfilación, pues es si era psicópata o sociópata. Ok, siempre es lo más... Sí, es como lo básico, Lo ¿no? básico, sí. Muchas personas, pues en la encuesta de Instagram decían que Ujú. era psicópata, casi Exacto. todos estaban como de acuerdo con Ujú. esa parte, pero nosotros hacer el análisis y al ver pues el caso como tal, llegamos a la conclusión de que no es un psicópata, es un sociópata. Ujú. Porque ya habíamos hablado en algún otro capítulo de el podcast sobre la diferencia entre psicópata y sociópata. Ahorita vamos a decir por qué creemos que era un sociópata. Okay. Creo que lo primero la primera característica del sociópata es que lo hace su entorno social. Y esto lo podemos comprobar porque Dahmer comenzó con esta conducta o con estas conductas en la adolescencia. ¿Okay? Y por ejemplo, los psicópatas comienzan con esas conductas desde más chiquitos, Okay. porque las conductas son heredadas. Bueno, más bien pues sí, ese deseo por hacer este tipo de conductas son heredadas. En este caso, pues también empezó tarde y por eso se le considera que el entorno lo formó y es sociópata. Ahora, una característica de los sociópatas es que son muy impulsivos y erráticos, es decir, realizan sus acciones conforme la ocasión se les da. No lo planean como tal, no es como que ellos lleven bien específico qué es lo que van a hacer, sino el momento se les da, actúan por impulso y además son erráticos, no tienen como una finalidad en específico. Un patrón, ¿no? Establecido, supongo. Exacto, un patrón establecido, a diferencia de los psicópatas que ellos sí lo planean. Incluso eligen a la víctima como tal, y aquí queremos hacer como un paréntesis sobre que hay o existen personas antisociales que son organizadas y desorganizadas. Okay, dentro del a Dahmer lo consideraríamos en general como desorganizado, porque pues no tenía como este patrón, ¿okay? De realizar la conducta, esta planificación anterior. Muchos psicópatas, por ejemplo, o personas o delincuentes organizados, lo hacen con mucho tiempo de antelación, escogen a su víctima con mucha cautela, saben precisamente qué van a hacer antes, durante y después. Claro. Y sí, súper planificados. Ajá, y Dahmer no era así, con excepción de la elección de la víctima. Él sí como que, o sea, sabía que iba a lugares donde existían personas vulnerables, a los que él pudiera como acceder fácilmente. Creo que nada más sería ahí el paréntesis que caería en la parte de la organización. En la elección de las víctimas. En la elección de las víctimas, porque en la comisión del crimen, pues ni siquiera era planificado. Ustedes a lo mejor vieron la serie, pero los que no, pues era una persona que actuaba impulsivamente. Cuando el sujeto iba a dejarlo o se iba a ir de su departamento, pues decidía matarlo. Y con lo que fuera. No había como un arma en específico, no existía como un lugar en específico tampoco. Entonces, creo que decimos que es un criminal desorganizado y además de que sigue con las características de ser sociópata. Otra característica es la agresividad, y creo que aquí las dos coincidíamos en que sí actuaba con agresividad, porque también hablamos en otro capítulo sobre esto de la agresividad. Creo que es un instinto de supervivencia y él lo utilizaba cuando no quería que sus víctimas lo abandonaran. Entonces, solamente en esos casos actuaba de esa manera, porque existen otros capítulos de su vida en donde pudo haber actuado de esa manera y no lo hizo. Por ejemplo, cuando lo corrieron de su trabajo, cuando su papá lo regañaba, pues no mostraba eso. Sí, no mostraba esas actitudes, simplemente en el momento en el que le iban a dejar. Y entonces por eso es que realizaba el crimen. Claro. Pero de ahí en fuera, pues creo que no. ¿Cuál otro crees que sea el rasgo? Ok,
otro rasgo importante de los sociópatas es que no tienen apegos. Eso es algo bien importante porque Dahmer durante la serie nunca demuestra como tal esos apegos. Era difícil que lograra como tener vínculos. Y bueno, es que esta parte está también relacionada a otro factor que queremos mencionarles, pero no sé si adelantarme. Pero bueno, esa parte de los apegos, él no tenía como esta forma de poderse como relacionar o vincular con las personas, ¿no? Y tenía una forma de crianza deficiente, lógicamente, pues porque tenía como esta parte del abandono por parte de los papás. La mamá desde un principio como que sufre, más bien, Dahmer desde un principio sufre por la madre como abandono, ¿no? Que la mamá como que nunca estuvo cerca de él, ni tuvo como ese afecto de lo materno, ¿no? Que es algo bien importante y que también siempre hacemos mucho mención de esto, que el afecto y todo lo que se vive durante la infancia determina mucho la personalidad en un futuro, ¿no? Y lógicamente también la relación que tenía con el papá. Aunque el papá era un poco más cercano a él, nunca demostró tampoco como esta parte del afecto, del cariño, ¿no? Lo invitaba como a hacer ciertas actividades, pero no sabía si a lo mejor, o sea, la manera en la que el papá lograba el apego, ¿no? Era deficiente. Sí. Y también lo hacía con una actividad que no sabía en ese momento el impacto que podía tener en Dahmer, que en este caso era la parte de la taxidermia que hacían con los animales, ¿no? La taxidermia pues era justamente como esta parte de recogerlos y sacarle todos los órganos, ¿cómo se llama? Disecarlos. Ajá, disecarlos. Entonces, obviamente esta actividad a lo mejor le empezó a llamar la atención a Dahmer, pero no, el papá nunca se imaginó que iba a tener como otro tipo de trasfondo, ¿no? Sí. Precisamente porque no había como esta relación, esta conexión, como para él mencionarle, ¿sabes qué? Esto se hace con este fin, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, hay una relación, por eso te decía que era como una relación extraña, porque sí se da como esta parte del apego o de la cercanía, pero al mismo tiempo no se daba como esta parte de la confianza y la comunicación del papá hacia el hijo, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces nosotros por eso consideramos que se engloba más dentro de la sociopatía, ¿no? Porque, como bien lo estabas mencionando hace un ratito, el psicópata es más planificado, es ya como que un trastorno un poco más marcado, que te va a definir ciertas pautas y que además ya eso lo genera ya como con una ventaja, ¿no? O sea, con algo que te conlleva un poco más de poder, más de... que sabes que vas a obtener algo de eso y que por eso lo vas a realizar, ¿no? La psicopatía tiene que ver con eso y la sociopatía no tanto. Entonces, por eso consideramos nosotras que también entra de la sociopatía. Sí. Y aquí, por ejemplo, tenemos dentro del rasgo psicológico, nos apoyamos mucho del DSM, que es el manual para los trastornos. Ahí vienen definidos varios de esos. Y también aquí, por ejemplo, algunos nos estuvieron mencionando como que esquizoide y esquizofrénico y algunos de esos en las cajitas de las respuestas que nos ayudaron a dar, pero nosotros tampoco consideramos que estaba dentro de eso, porque por ejemplo sí deben de existir como ciertos parámetros en específico para poder entrar dentro de estas características. Entonces, por ejemplo, nosotras lo vimos relacionado a la parte de una personalidad evasiva y también un trastorno de la personalidad límite. Y bueno, aquí, para no meternos tanto en definiciones y criterios y en todo ese tipo de cuestiones, solamente les queremos mencionar como lo más importante, por ejemplo, de la personalidad evasiva, que está relacionada a toda esta parte de la falta del apego, de la cercanía hacia las personas, ¿no? Actividades laborales, por ejemplo, las evita por el temor a tener crítica o rechazo. Un poco la poca disponibilidad, por ejemplo, para mantener relaciones con las demás personas por miedo a no ser apreciados, ¿no? Lo suficiente.
También dentro de este trastorno son retraídos a ciertas relaciones sociales por miedo a tener, más bien por el miedo a la vergüenza o a que sean ridiculizados. También pues les da miedo mucho como esta crítica o este rechazo por el tema en situaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Algo que vemos muy marcado en Dahmer, por ejemplo, porque difícilmente tenía interacción con otras personas. Y la poca relación que llega a tener o que empieza a tener es a través de un círculo que lo hace sentirse cómodo. Porque justamente tenemos esta parte de que en los bares o en los lugares donde se daba esta conexión, pues todo el mundo entra como en un ambiente de confianza, ¿no? O sea, cuando estás en un lugar así, en un bar o en un antro o algo así, pues vas como que desinhibido, ¿no? Porque ves que las demás personas pues ni se están preocupando en ese momento por el que van a decir de los demás, ¿no? Sí. Entonces, esto también lo favorecía mucho, porque era un ambiente que de cierta forma la personalidad que tenía como un poco introvertida se lograba desarrollar un poco mejor, ¿no? Y bueno, entre esos puntos que les acabo de dar de la personalidad evasiva, también vienen otros como socialmente inepto, que se sienten poco atraídos o inferiores. Y también que son extremadamente reacios para tomar riesgos personales o para nuevas actividades, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta parte lo vemos relacionado con con el trabajo, por ejemplo, era una persona inestable. Y además también, si te das cuenta, él ingresa a la universidad, pero tiene deficiencia académica. Obviamente él no asistía a clases, lo dan de baja por el tema de las inasistencias. Posteriormente el papá lo mete al ejército y el ejército es expulsado por el tema del alcoholismo, del problema que tenía con el alcoholismo, ¿no? Entonces aquí vemos que era una persona que era tanto inestable emocionalmente, o sea, incapaz de tener cercanía o apegos con las personas, y también en las actividades que realizaba, ¿no? Exacto. Y aquí también lo vamos a relacionar con el consumo de las sustancias, que también sabemos que dentro de la criminología el consumo de sustancias siempre es algo pues muy determinante, ¿no? O sea, que a lo mejor no siempre va ligado a causa-efecto, o sea, que muchas veces no es consecuencia directa, pero que sí viene de algún tipo de, ¿cómo se podría decir? Como de factor, ¿no? Que puede llegar a influenciarse. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte, ¿nos puedes hablar un poco de los factores o del consumo, por ejemplo, de sustancias? ¿A qué estaba como más pegado o relacionado? Pues yo creo que dentro del caso de Dahmer era como un escape, ¿no? De lo que había hecho. Ya, por lo regular, él empezó con el consumo de alcohol desde muy chiquito. Entonces creo que también eso fue Sí, pero por ejemplo aquí, ¿por qué se da el consumo de alcohol a temprana edad? Ok. ¿Cuáles son las causas de que él... ¿Por qué consideras que él comienza con el consumo de alcohol a una edad pues prematura, digámoslo así? Pues creo que como todos en alguna parte de la adolescencia tenemos esa a lo mejor curiosidad de probar este tipo de sustancias, y al no tener él una figura ni materna ni paterna que le pusiera un límite de decir esto a lo mejor sí lo puedes hacer pero ahorita no, espérate, o trata de controlarte. O te puede pasar esto, ¿no? Las consecuencias también. Las consecuencias, él no lo tuvo, entonces no tuvo esta vigilancia, esta preocupación por parte de los padres y por parte de nadie. Creo que nada más la que como que le puso límites fue la abuelita, pero creo que ya era demasiado tarde, ya no era como algo que pudiera salvarlo. Y creo que a lo mejor no tiene que ver mucho el consumo de las sustancias con la comisión del hecho, pero sí lo considero como un factor preparante, ¿no? Nosotros como factor preparante definimos como aquellas situaciones que
puedes hacer antes de que cometas Ajá, la acción, sí. pero sin embargo es como te causan algunas situaciones, en este caso pues afecciones por el consumo del alcohol, que te pueden llevar a la comisión de la conducta, como la pérdida del empleo, que no estuviera como en sus 5 sentidos en muchos momentos de sus días, también pues que no pudiera obtener dinero por la falta de empleo. Entonces creo que todo esto, el consumo de alcohol lo preparaba para muchas otras conductas. Claro. Y fíjate, aquí algo, tú mencionaste algo bien importante, que creo que también es un factor que influye mucho, la falta de los límites. O sea, debemos entender que el consumo de sustancias de cualquier tipo, o sea, ya sea alcohol o cualquier otro tipo de drogas, siempre se hace de una manera en la que no puedes llegar a controlarte o que no puedes tener como esta limitación, ¿no? Porque digo, el alcohol siempre ha estado presente y muchas personas consumen y nunca ha tenido como mayor repercusión en algunos, ¿no? Algunos casos. En algunos casos. Ajá. Pero, ¿cuál es el problema cuando no se tiene esta limitación? Y creo que fue algo muy importante que le pasó a Dahmer. Al no contar con esta cercanía de figuras paternas, justamente como lo mencionaste, o sea, no contaba ni con la figura materna y la figura paterna era como muy esporádica, ¿no? O sea, como que el papá en su mejor esfuerzo como que intentaba, ¿no? Más o menos como guiarlo, pero nunca estableció con él como esa confianza, esa comunicación, esos parámetros y justamente pues también estas limitantes. Yo creo que aquí también un problema que se da por parte, por ejemplo, de los papás, o del papá en este caso, pues que era el que estaba como más a cargo de la crianza de Dahmer, era que como que deslindaba su obligación, ¿sabes? O sea, yo entiendo perfecto que nadie nace sabiendo cómo educar, ¿no? Dicen por ahí que para ser papá nadie te prepara, pero por ejemplo, el papá nunca tuvo como esa iniciativa de querer tomarse los problemas de Dahmer como algo significativo o algo que tuviera que resolverse desde el núcleo, sino que más bien era como, bueno, no me funciona en la escuela, o sea, por ejemplo, y digo esto también, lo siento por los que voy a descalabrar, pero muchas veces los papás tienen como esa falta de inclusión o de relacionarse con los hijos que quieren como deslindarse, ¿no? Entonces se les olvida que se resuelven los problemas en el núcleo familiar, ¿no? Es lo más importante. Entonces muchas veces es como, ay, ¿sabes qué? No te puedo educar o no te quiero educar en casa, mejor que lo hagan en otra institución, ¿no? En este caso las escuelas. Entonces en este caso el papá lo manda a la escuela, ¿no? No funciona en la escuela, pues bueno, ahora te mando al ejército. No funciona en el ejército, ahora te mando con tu abuelita. Entonces aquí vemos también un factor bien marcado de que nunca tuvo como ese entorno de seguridad, ¿sabes? O sea, como ese vínculo a lo hogareño. O sea, siempre estuvo como que brincando de una institución a otra, pues porque de cierta forma no iba a funcionar socialmente, o sea, no iba a ser a lo mejor un sujeto socialmente adaptable si desde casa no tenía esto, si desde casa no tenía este apego, esta vinculación, ¿no? Como sentido de pertenencia. Ajá, ¿no? Exactamente. O sea, es obvio que ninguna institución iba a lograr lo que no se estaba logrando desde casa, ¿no? Entonces, ya por últimas, como que el papá es cuando dice, pues que se vaya con su abuelita, ¿no? Y justo es esta parte en la que la abuela, pues más o menos logra como tranquilizarlo o como mantenerlo con estos límites, pues porque la abuela ya trae el antecedente, ¿no? De los hijos y que ya son pues, la experiencia, los años y todo eso. Pero aquí se da esa como evasión del papá también, de que nunca, a lo mejor digo también no lo sabía hace cuántos años, ¿no? O sea, digo, la educación ha ido evolucionando, digo, tampoco es que sea meramente culpa del papá, pero sí podemos ver algo aquí bien importante, ¿no? Sí, es muy importante. Creo que todo lo que mencionaste marca mucho este trastorno. Ajá. O sea, como que justo cae
Y fíjate que aquí algo que me llama mucho la atención es que en las cosas en las que estuvimos investigando, o sea, dentro de todo lo que, de las notas que salen y todo eso, es que decían que algo que les llamaba mucho la atención a las personas que estuvieron como muy involucradas con el caso y que lo investigaban y todo eso, es que decían que no sabían por qué se había convertido en esta persona, o sea, en un como monstruo, le llamaban el monstruo de Milwaukee, Sí. si no había tenido como una infancia llena de abusos y maltratos, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando dices, a ver, es que no necesitas tener una vida llena de abusos y maltratos, No. o sea, si no cubres las necesidades básicas, puedes encontrarte desde ahí con esta ruptura. No necesitas que sea una persona que sufría violencia por parte del papá o del padrastro, que muchas veces sí se ve reflejada en otros asesinos. No necesitaba como tener esta parte de que la mamá o el papá consumiera sustancias, ¿no? O sea, desde el abandono que tenía por parte de los padres, que nunca estuvieron al 100% involucrados con él, afectivamente hablando, desde ahí podemos encontrar un factor bien importante. Entonces, no podemos decir, es que no sufrió maltrato y abusos. O sea, no se necesita llegar a un maltrato o a un abuso para que esta persona tenga deficiencia y tenga este tipo de comportamientos, ¿no? Sí, es importante saber que no, porque no le pegues a tu hijo, ya por eso, un buen trabajo. Exactamente, ¿no? Entonces necesitan muchas otras cosas, con la pirámide de Maslow, ¿no? Claro, las necesidades básicas. Sí. Y entre ellas, pues, esta situación de el amor, el que te sientas cuidado, que te sientas pertenecido a un lugar, y esto le faltó completamente a él. Sí, sabemos que las mamás, o sea, la parte maternal es súper importante durante el desarrollo de todos los seres humanos. Sí. Entonces, él estuvo siempre limitado por esa parte, ¿no? Entonces, el papá, volvemos a lo que mencionábamos hace un rato, el papá hizo su mayor esfuerzo con los elementos que tenía. Pero imagínate el hecho de no contar con la mamá y aparte quítale todo lo del papá. O sea, ¿con qué porcentaje te quedas para que esta persona, este individuo, pues se convierta en un ser sociable, ¿no? O sea, difícilmente lo logras con esas deficiencias. Sí, bueno, creo que eso es muy complicado y como les decíamos, no es como justificarlo ni mucho menos, pero vean, o sea, desde dónde podemos nosotros comenzar a ver, ¿no? Todas estas deficiencias. También hablabas de otro trastorno que también consideramos que cae dentro de él, que es el trastorno de personalidad límite. Y es en lo que muchos expertos están de acuerdo que cae en este trastorno, porque tiene características como que evita el desamparo. Evita siempre estar solo, evita ya sea imaginado o real, el que él esté solo. También pues no tiene estas relaciones interpersonales muy estrechas. Creo que la parte de estar siempre solo y estar desamparado por muchos ámbitos, tampoco tenía estas relaciones como muy estrechas con las personas, porque pues no sabía cómo. Nadie le enseñó, sí, claro. Siempre estuvo solo. Realmente nada más la única vez que vivió fue con sus padres en la infancia y su abuelita ya posteriormente, en la adolescencia. Pero él estaba acostumbradísimo a estar solo. Y entonces creo que ahí también con las relaciones interpersonales tenía inestabilidad, era muy inestable en muchos aspectos. Que viene relacionada a esta parte justo, ¿no? De que no podía formar apegos. En el trabajo tampoco, en la escuela menos. Entonces era muy inestable socialmente. Era impulsivo, ya dijimos que pues la impulsividad la llevaba a cabo pues solamente en la parte de los crímenes. En otras situaciones la verdad es que no hacía como el mayor esfuerzo por defenderse o por otras cosas, ¿no? Era impulsivo solamente en los crímenes. Tiene inestabilidad afectiva, tiene una sensación crónica de vacío, es otro ítem. Y él siempre tenía esta sensación de vacío, ¿no? Es por eso que buscaba a sus víctimas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, del modus operandi y el móvil. Aquí cae esta parte del vacío. Él siempre estaba como, pues, se sentía muy
solo. Ujú. Sentía un vacío siempre y trataba de llenarlo. Em, ¿Qué más? El enfado intenso, inapropiado, creo que eso también lo llevaba a cabo solamente cuando realizaba sus crímenes. Ujú. Cuando querían irse de su lado, pues salía esta parte mala de él, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, m- me llama la atención un poco esta parte de que, por ejemplo, en el trastorno de la personalidad límite se mencionan estos dos ítems que, bueno, quiero hacer rápido un paréntesis. Ajá. Para poder determinar el perfil de una persona, bueno, para saber si encuadra con ese trastorno, debe de cumplir con varios de estos ítems, ¿no? O sea, te manejan, por ejemplo, un total a lo mejor de 10 ítems y entre más tenga, es como vas a poder irlo encuadrando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, dos ítems nos marcan como la parte de la dificultad para controlar la ira y pues esta parte como del enfado, ¿no? Rápido, como de la agresividad. Entonces, aquí, por ejemplo, es bien importante señalar justo la parte en la que él solamente demostraba esto en el acto, en el hecho, ¿no? Que ahorita les vamos a mencionar un poquito más el trasfondo de por qué se daba esta parte ya cuando estaba por culminar el acto, ¿no? O sea, el asesinato, digámoslo así. Entonces, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, él tenía una personalidad introvertida, o sea, era una persona demasiado introvertida. Incluso yo podría llegar a decir que tenía como esta parte de ser muy sumiso, o sea, no era como una persona que le gustara imponerse o que le gustara tener como que el poder. Muy líder, ¿no? Ajá, sí, o sea, por ejemplo, a comparación de un narcisista, ¿no? Que le gusta que todo salga como él dice. Y en esta parte bueno, más bien mi pregunta era como, ¿tú crees que tenía entonces un poco nivel de tolerancia a la frustración? Sí, pero es que depende en el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos hace rato de la cuestión de cuando lo corrieron de su trabajo. Okay. Si tuviese un alto nivel de Tolerancia. Pues no, es que reaccionó muy neutro. Fue como, bueno, pues ya me corriste, ya me voy. Ajá. Fue Sí. como, sí, está bien, ¿no? Sí, ahí por ejemplo no demuestra No. agresividad, ira ni nada de eso. No, dijo pues ni modo, me voy, ¿no? Creo que si tuviera un nivel alto, sí hubiese reaccionado de esa manera, ¿no? Ok. No, más bien un nivel bajo. Bajo, sí, ¿no? Yo dije. Un nivel bajo Sí. de tolerancia a la frustración, sí hubiese reaccionado así. Ajá. Igual, de un frustrado, irritable, Claro. agresivo. Pero en realidad creo que entonces tenía un nivel alto y solamente se controla. No podría controlarse cuando lo iban a abandonar realmente. No le importaba lo demás socialmente, sino él solamente buscaba estas situaciones de Del apego. compañía, el apego, el de estar con alguien. Y creo que eso era lo que detonaba esta frustración. Sí, es que mira, yo por ejemplo aquí, justo en esta parte es cuando me llama la atención esta parte de la tolerancia a la frustración, porque todo el tiempo él se muestra como muy neutral en muchas circunstancias de su vida. Hace un ratito estábamos platicando nosotras cuando, por ejemplo, llega a su casa con una de las víctimas y la abuela baja y se pone a cuidarlo toda la noche, ¿no? Porque ya ves que le dice que se había pasado de copas, creo, ¿no? Pero en realidad él ya lo había drogado. Ajá. Entonces, en esta parte, si te das cuenta, él todo el tiempo se muestra neutro. Sí. Y es una circunstancia que con un nivel bajo de tolerancia a la frustración, pues lo hubiera sacado de crisis y a lo mejor hubiera llegado a cometer otro tipo de conducta, ¿no? Con la abuelita. Exacto, por ejemplo con la abuela, ¿no? Pero hubo ciertas circunstancias de su vida en las que logra mantenerse tranquilo y hubo otras en las que se muestra que no tiene este nivel de tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos hablar de que tenía este impulso de poca tolerancia a la frustración, específicamente en el momento del acto, ¿no? O sea, el previo a que se cometiera toda la conducta, pues porque en una desesperación de querer tenerlos o de que se quedaran con él, pues se daba como esta frustración, ¿no? Sí, entonces aquí podemos ver esa parte
de cómo en ciertas circunstancias sabía controlar y en otras en las que completamente se le iba de las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante y también platicábamos que por eso era un poquito difícil La perfilación de él, porque es muy compleja. Hay unas partes en las que sí encuadra, otras en las que no. Otras, como hace rato en la parte del sociópata y psicópata y organizado y desorganizado, era como si tiene un poquito de esto pero también de esto. Entonces nos fuimos con el que tenía más palomitas. Exactamente. Porque pues así se hace esta parte de la perfilación. Pero sí es complicado, no es como muy rápido como otros criminales que son como, mira, palomitas. Ajá, exactamente. Llenan la mayoría de los ítems con rapidez. Sí, pero él sí es un poquito complicado. Sí, tenía bastantes características de varios, justamente. Y como que encuadrar sí fue como complejo. Sí. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. De lo de la personalidad, del trastorno de personalidad límite, el último que nos mencionaste fue esta dificultad para controlar la ira. Ajá. Entonces, ¿hay algún otro? ¿O ya? Pues es que dice que tenía ideas paranoides transitorias. Bueno, el ítem que viene aquí en el DSM-5 dice ideas paranoides, pero creo que él no cuadraba en esa situación. Okay. No era como, bueno, la paranoia es escuchar, oír, ver algunas alucinaciones y delirios, tener alucinaciones y delirios, pero él no los tenía, a pesar de que muchas veces, o la mayoría de las veces, cometía los actos pues alcoholizado, ¿no? Un poquito, no era como muy alcoholizado. Sí, algo predisponente o muy marcado en él, ¿no? O sea, no, más bien, predisponente sí, pero no algo como que predominara, ¿no? Algo que desatara, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, no. Y por ejemplo aquí, fíjate, aquí hay también algo que ya dijimos que la mayoría de lo desorganizado él cuadra, solamente en algunas características se mostraba con una persona organizada. Y por ejemplo aquí muchas veces él no consumía precisamente para la parte de la comisión, ¿no? O sea, era más bien como una forma en la que atraía a las víctimas, pero era difícil que él se mostrara en este estado, ¿no? O sea, se presentaba justo más bien después del acto o en el lapso en el que no estaba cometiendo o haciendo algún tipo cometiendo algún tipo de delito, ¿no? Sí, justamente por eso creo que de los trastornos coincidimos en que eran los dos, el trastorno de personalidad evasiva y el de personalidad límite. Es en los que encuadra estos dos trastornos, además de que era sociópata, es la cuestión o la parte psicológica. Sí, muy bien. Y aquí, por ejemplo, también recuerden, obviamente todo está relacionado, ¿no? Entonces, aquí de la psicología nos vamos a aventar un poco o nos vamos a ir hacia la parte de la personalidad, que como ya se los habíamos mencionado hace un momento, pues obviamente él tenía como esta personalidad un poco introvertida. Ya les mencioné que yo considero, no sé tú, si tienes algún punto de vista diferente relacionado a esta parte de que era como una persona muy sumisa, ¿sabes? O sea, difícilmente tenía como una manera de definir o de establecer como criterios propios, ¿no? O sea, como que era mucho hasta a esta parte de querer siempre complacer, por ejemplo, al papá. O sea, se da aquí una relación de que como tenía tan poco del papá, lo poco que tenía era lo que quería conservar para como agradarle, ¿no? Y aquí se ve en la parte pues justo de la taxidermia, o sea, él perfeccionó tanto y le gustó tanto, se metió tanto en el tema, pues justamente como para la parte de agradarle al papá o intentar como llamar la atención, ¿no lo crees? Con él, o sea, era una manera a nivel, si quieres, como inconsciente de sentir esta relación con el papá, porque finalmente era el primer vínculo que los unió como un poco más. Sí, era la actividad que realizaban. La actividad que realizaban. Exactamente. Entonces, por eso le gustaba tanto y por eso a lo mejor se metió, ¿no? Porque incluso si te das cuenta, por ejemplo, cuando empieza a ir a la escuela y tiene las clases de biología, me parece,
también ahí destaca mucho en su clase. A pesar de que no tenía una estabilidad en el ámbito, por ejemplo, académico, era una actividad en la que destacaba precisamente por la parte en la que pues, sentía que de esta manera tenía esa relación o ese vínculo con el papá. Y la atención de los demás. Exactamente. Era también como que lo que buscaba. Entonces, aquí, por ejemplo, también tenemos como rasgo de la personalidad y no tanto como un rasgo psicológico, que era una persona antisocial. En el sentido de que no se relacionaba muy bien con nadie. O sea, le costaba trabajo esta parte de la formación de relaciones cercanas. Ahí sería la parte asocial, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, asocial, sí, perdón. Sí. Obviamente también es antisocial, porque pues hace daño a otras personas, claro, sí. causa, pero sí tiene como este rango asocial. Asocial. No tenía relación con los demás, es más, ni siquiera le llamaban la atención. Vincularse. Sí, amigos o ir a visitar a su familia. No era como algo que él quisiera hacer por su propia cuenta. Sí, claro. ¿Qué otra cosa agregarías aquí en la parte de la personalidad? Otro factor o, bueno, otra característica. Otra característica, pues lo que mencionábamos de las adicciones, ¿no? Creo que es... tiene que ver un poquito con adicciones. Como decíamos, lo hacía después del hecho o en los lapsos en los que no estaba, sí. Eso también es bien importante que lo dejemos en claro, porque no era un factor que desencadenara. O sea, muchas veces en la mayoría de los actos, o bueno, hasta donde se ve, era se guardaba como esta parte del consumo, justo cuando estaba como en la parte de cazar, ¿no? A la víctima. O sea, no era, ya no iba, por ejemplo, alcoholizado o drogado, ¿no? Y se daba justamente después del acto, ¿no? Cuando no tenía como estos lapsos de estar cometiendo pues algún tipo de asesinato. Sí, pues creo que de la personalidad serían los más importantes, ¿no? Los más importantes. Sí, si nos pasa uno, coméntenos. Sí. Y pues de la parte de la personalidad, ¿a qué nos pasaríamos? ¿Qué sería? Pues yo creo que pues la parte social, ¿no? Hay que hablar un poquito de la parte social. Sí. ¿Dónde vivía? ¿Quiénes son los que lo rodeaban? Y eso es muy importante también. Sí. Por ejemplo, al final, ya cuando pues empieza a vivir en el departamento solo, donde ya estaba solo, pero pues compartía como mucha relación con, más bien, cuando vives en departamento sabes que todos van a escuchar lo que haces, van a ver. Siempre hay una vecina chismosa, lo sabemos. No sabemos. Un vecino. Que sabe a qué hora entras, a qué hora sales. Con quién entraste, con quién saliste. Exacto. Y pues es parte de, no, porque pues están en el mismo lugar, claro. Está compartido y pues obviamente él al momento no tenía relación con sus vecinos. O poca, ¿no? O poca, era como pues buenos días, lo normal, sí, se conocían lo básico. Sin embargo, lo de los departamentos creo que dio como muchas alertas de que algo andaba mal con él. En la serie se ve que es su vecina de abajo o de al lado. No, de al lado. De al lado. Pero en realidad era una vecina de un edificio contiguo a él. O sea, coincidían como las ventanas. Entonces, de todos modos se escuchaba. Sí, claro. Porque pues obviamente eran edificios, no era como muy lejano y pues también se ve, ¿no? O sea, que no he visto a la vecina por su ventana, ¿no? Pero sin embargo, pues las características de la persona o de la vecina, pues funcionaron como una alerta. Ella casi siempre estaba todo el tiempo en su casa. Claro. Era más probable que se diera cuenta que los otros. Porque en realidad casi nadie más se daba cuenta. Entonces creo que esta característica de la vecina fue muy importante, que nunca le hicieron caso desafortunadamente, pero que sí dio coraje cuando vieron la serie. Pero bueno, aquí, ahorita que lo estás mencionando, eso de que nunca le hicieron caso, tenemos otro factor bien importante en lo social, que eran grupos vulnerables. Sí. O sea,
recordemos que fue en la época de los 70s hacia los 90s, más o menos, ¿no? O sea, estamos hablando de 1978 a 1971. 91. Sí, 1900. perdón, 1991, del Ajá. 78 al 91, Ajá. ¿no? Y recordemos que si de por sí ahora están, o sea, si siempre han sido violentados los derechos de las personas de color, o bueno, mal llamadas de color, ¿no? Yo digo, bueno, Sí. pues en ese tiempo muchísimo más. Ujú. O sea, y aparte recordemos que en Estados Unidos el tema de discriminación ha sido un problema de toda la vida. Ujú. Entonces, aquí en lo social vamos a abarcar la parte de la vulnerabilidad que se tenía por la zona geográfica, por el entorno social en el que se estaba relacionando Ujú. y que aquí también va relacionado hacia lo geográfico. Ujú. O sea, toda la parte de que eran grupos segregados, grupos vulnerables y que aparte de todo, pues en ese tiempo no tenían voz ni voto o era difícil que pudieran llegar a hacerles pues caso, ¿no? Sí, aparte eran la mayoría menores, Ujú. ¿no? Y aparte, pues homosexuales. No, pero aquí hablando específicamente, por ejemplo, de la vecina, o sea, que dices, es ok. que nunca le hicieron caso, Sí, ¿no? cierto. Ok. O sea, Ujú. vamos a esta parte, no tanto a las víctimas, pero Ok. ahorita abarcamos la parte de las Entendí que a las víctimas. víctimas. No. Ajá. O sea, por ejemplo, en el tema del edificio, ¿no? Ok. O sea, Sí. que muchas veces en ese tipo de conjuntos habitacionales, Ujú. pues viven personas que a lo mejor tienen como esta parte de una baja economía, Ujú. o sea, que son, te digo, como segregados, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, no era más bien, dame el que no encajaba ahí, Ajá. o sea, el que estaba como fuera del entorno social, ¿no? Sí. Entonces, por eso era muchísimo más difícil, a lo mejor, que le hicieran caso a la vecina, por Ujú. ejemplo, porque, bueno, o sea, si hacemos una comparación estrictamente física, Ujú. Sí, mala, sí. o sea, mal hecha, Sí, claro. pero si nos vamos estrictamente hacia lo físico, Pues que sí. ahorita también vamos a abarcarlo, Ujú. pues era algo que difícilmente favorecía a la vecina, ¿no? Ujú. Para que le hicieran Para caso. que le hicieran caso. Sí, tienes razón. Además creo que era como la única que se preocupaba. Ajá, No sí, había a otro todo. vecino que se alertara Exactamente. por ello. No, y aparte de aquí también, pues tiene que ver con esta parte que estabas mencionando de que a lo mejor era como la que estaba más presente y también la de malas que le tocó pues estar cerca de él, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera sido otra persona que nada más llegaba como de rápida en las noches y se iba súper temprano y así, pues a lo mejor ni cuenta se hubieran dado, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual y sí. ¿No? No, igual y no. No sabemos. Pero pues creo que sí es importante esta parte social. Además de que, pues aunado con todo lo familiar, ya lo comentamos, pues todos estos problemas, no tenía amigos, no tenía esta red de apoyo ni de contención Exactamente. a quienes él les contara algo y pues ellos pudieran darle un consejo. Realmente pues se refugiaba mucho, por ejemplo, en la parte de películas, en la parte del entretenimiento. Ajá, sí. Pues por televisión. Entonces creo que esa era como su parte Su realidad. social, o su realidad, Ajá, lo que claro. él podía tomar. Entonces era su aprendizaje social en ese momento. Sí, por supuesto. No tenía como mucha Ajá. relación. Entonces, Y aquí, por ejemplo, lo social sería, bueno, en la parte, por ejemplo, socioeconómica, ¿no? O sea, también va ahí vinculado, va un poco de la mano, a que también por la parte en la que no podía tener como esta estabilidad, también él se colocaba en una posición a lo mejor de un estatus bajo medio, ¿no? Entonces a lo mejor también esto lo hacía relacionarse con personas socialmente pues de su estilo de vida, o sea, porque no manejaba, o bueno, no se demostraba como tal que tenía esta parte como de un estándar económico medio alto, ¿no? Era más bien de bajo a medio. Ajá. Por su inestabilidad laboral. Ajá, claro. Hace rato nos preguntábamos, ¿y cómo pagaba la renta? ¿Cuál era su medio de, pues,
obtener dinero, porque en realidad pues sí era muy inestable, casi pues no duraba en los trabajos. Sí, No, y además, por ejemplo, estuvo en el ejército. Ajá. O sea, cuánto tiempo estuvo en el ejército y después estuvo con la abuela. Entonces, ahí también como que, pues mucha referencia de lo laboral, pues no había, ¿no? O bueno, Sí. por lo menos lo que se puede, lo poco que se muestra Ujú. en la serie, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. sí nos preguntábamos, ¿Cómo le hizo? Yo qué, ¿no? Y bueno, también aquí fíjate, yo creo que justo esta parte de lo socioeconómico, Ajá. digo, sabemos que en Estados Unidos hay como muchos subsidios, ¿no? Ajá. Siempre se le da como el apoyo a ciertas personas, y a lo mejor puede ir por ahí esa parte de que Ujú. a lo mejor, no sé, el lugar en donde vivía no era tan caro o Ujú. tenía algún tipo de apoyo gubernamental, obviamente son, pues no se va a mencionar, ¿verdad? Creen Sí, que ¿no? es como irrelevante, Ajá, pero también aquí podríamos considerar esta parte económica, Ujú. de que a lo mejor pues podría llegar a apoyarse de algo o de alguien, ¿no? Externo. Sí, sí puede ser. Porque pues en la parte laboral definitivamente No, creo que no, no, creo se que no. cubre muy bien, ¿no? Sí, Ok. pues en la parte social creo que ya abarcaríamos y si nos fue algo ahorita lo vamos a rescatar. No sé qué consideres, creo que esto va para largo. Sí, un poco. Nos faltan varios ítems, por ejemplo, pues hablar de la parte geográfica y un poco de la parte ya criminológica como tal y algunas, Ok. como siempre les damos, consejos de prevención, también algunas conclusiones. ¿Te parece si lo hacemos ahorita en otro capítulo? Pues yo creo que lo vamos a tener que dejar para... O sea, bueno, vamos a tratar de hacerlo en dos partes, porque si no, pues va a estar súper largo. Y la verdad es que está bien interesante. Sí. O sea, si lo vas desmenuzando y si lo vas abarcando así de forma específica, yo creo que podemos rescatar mucho. Sí. Entonces, pues bueno, todavía nos falta mucho, la verdad. Sí, nos falta mucho. Entonces, pues bueno, les vamos a dejar hasta aquí, hasta esto. Abarcamos ahorita en la primera parte la parte del perfil. Ajá. Ya cubrimos también la parte de Psicológica. Ajá, obviamente todo lo que engloba el perfil, la parte psicológica, la parte de la personalidad, lo socioeconómico. Ajá. Y ya nada más nos quedaríamos como pendientes de mencionarles la parte geográfica, un poco de la parte física, y ya de ahí pues obviamente nos vamos hacia las víctimas y ya posteriormente mencionarles como la parte del perfil criminológico, ¿no? Sí. Entonces aquí los vamos a invitar mucho a que nos ayuden a completar esto. La verdad es que yo creo que es algo bastante, o sea, es un tema que da para mucho, de verdad. Entonces, pues igual nos apoyarían mucho si nos ayudan a colocar algunas cosas que ustedes creen importantes, que a nosotras se nos pudieran haber pasado, o que a lo mejor si alguien nos dice, ¿sabes qué? No, yo considero que era psicópata por esto, pues también, ¿no? Para hacer también aquí una parte un poco más dinámica, que ustedes también puedan participar con nosotros. Sí, ¿no? claro. Y pues obviamente retroalimentar todo esto. Por supuesto. Entonces, bueno, creo que lo vamos a detener hasta aquí. Ajá. Obviamente la parte 2 saldrá pronto. Y pues los invitamos a que compartan, como siempre. Ojalá les esté gustando esto. Les va a gustar mucho más todo lo que nos falta por abarcar. Y pues les invitamos a que consuman nuestros otros videos, que los vean, nos compartan, nos ayudarían mucho. Y pues les agradecemos que hayan llegado hasta aquí, que sigan viendo nuestros videos y pues esperen la segunda parte. Y no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como tú, yo y la criminología. Por favor, comenten mucho, de verdad. Este tema fue algo que nos costó mucho trabajo formar, ir viendo como toda la parte de cómo lo íbamos a integrar. Entonces, pues nos gustaría que también sean parte de esto, que nos ayuden a seguirlo nutriendo para que esto se vuelva pues más dinámico y que tengamos pues muchos otros factores que a lo mejor pues se puedan complementar mejor, ¿no? Esta parte de la perfilación. Entonces, pues bueno, eso sería todo de nuestra parte, les agradecemos mucho
por haber estado con nosotros y esperen la segunda parte muy pronto. Sí. Gracias. Bye. Adiós.